Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 9 de julio de 2024 y esto es La Contracrónica. La segunda vuelta de las elecciones legislativas francesas se celebró este domingo y ha dejado un mapa político realmente complicado de cara a la gobernabilidad. En la primera vuelta, la agrupación nacional de Marine Le Pen se convirtió en primera fuerza política y todo indicaba que iba a mantener esa posición. Pero no ha sido así. El nuevo Frente Popular de Jean-Luc Mélenchon sorprendió a todos colocándose en primer lugar justo por encima de Ensemble, el partido de Emmanuel Macron. Pero la remontada del Frente Popular no ha servido para conformar una gran mayoría. Se han quedado en 182 escaños, muy lejos de los 289 necesarios para controlar la Asamblea Nacional. Ensemble se ha hecho con 168 y la agrupación nacional con 143. Con estos números, Francia se enfrenta ahora a un periodo de inestabilidad e incertidumbre, ya que no hay ninguna mayoría clara. Los resultados han dejado claro que la agrupación nacional crece incansablemente. Han vuelto a quedar terceros, pero su presencia en la Cámara ha dado un salto en los últimos años. En las legislativas de 2017 solo obtuvieron 8 escaños. En las de 2022 se llevaron 88 y en estas 143. El partido ha multiplicado por 18 su representación parlamentaria en solo 7 años. Esto vendría a decirnos que Le Pen ha conseguido convertir un partido prácticamente marginal, al menos en la Asamblea Nacional, en una fuerza respetable con más de 10 millones de votos a sus espaldas. Eso sí, esperaban más. Estaban convencidos de que esta vez conseguirían ganar y eso les permitiría convertir a su joven candidato, Jordan Bardella, en primer ministro. Para Emmanuel Macron, que disolvió la Asamblea tras conocerse los resultados de las elecciones europeas del pasado 9 de junio, que la agrupación nacional no se haya salido con la suya es seguramente un alivio. Pero lo que no se esperaba era que la extrema izquierda fuese a triunfar en la segunda vuelta del modo en el que lo ha hecho. Nada más conocerse los primeros resultados, Mélenchon cantó victoria y compareció en público para exigir que le nombrasen primer ministro. Ha prometido poner en marcha su programa tan pronto como lo consiga. Se trata naturalmente de un programa de máximos que incluye elevar el salario mínimo casi un 15%, restablecer el impuesto a los ricos y topar los precios de la energía. Mélenchon no cuenta con diputados suficientes para imponerse en la Cámara, por lo que tendrá que contar con el beneplácito del presidente, cuyo partido ha perdido la mayoría, pero sigue siendo el segundo con más diputados en la Asamblea Nacional. A favor de Macron juega el hecho de que el nuevo Frente Popular es una coalición un tanto heterogénea y por lo tanto inestable. Es probable que los principales partidos que la forman, la Francia Insumisa, los socialistas, los comunistas y los verdes, se disputen el protagonismo y se atribuyan la victoria. Esta alianza tiene apenas un mes de vida y hasta la fecha han sido incapaces de determinar quién es su cabeza de lista. Socialistas, verdes y comunistas no terminan de ver a Mélenchon como candidato, desconfían de él y tratan de arrinconarle, por lo que no está ni mucho menos claro que sea él el candidato a primer ministro. Según la Constitución, es el presidente quien debe nombrar al primer ministro, quiero decir, solicitando al bloque parlamentario más grande que presente a un candidato que tenga la confianza de la Cámara. Es posible que Macron intente fracturar al Frente Popular, atrayéndose a los más moderados y marginando a los radicales para elegir a un candidato de consenso. Eso o exponerse a una inestabilidad permanente. Pues bien, para analizar con calma las elecciones francesas, vuelve Alberto Garín, que ya estuvo la semana pasada comentando la primera vuelta. Estuvo la semana pasada aquí Alberto Garín con nosotros, no estaba aquí de cuerpo presente, le tenía en Segovia, lo que pasa es que hoy está de paso por Madrid y se ha acercado al estudio para grabar este programa. Debimos hacerlo ayer, pero ayer cuando yo hago los programas, que es el día anterior, pues no conocía todavía los resultados. Además, como bien sabéis, arrastraba las elecciones británicas que tuvieron lugar el jueves pasado. Vamos, que se nos están acumulando las elecciones en países importantes como Francia o el Reino Unido en estos primeros días de junio. Bien, pues la semana pasada comentábamos unas elecciones, pero la mitad de unas elecciones, mejor dicho. La primera vuelta de las elecciones legislativas francesas que se celebró el 30 de junio, hace poco más de una semana. Bien, comentar la primera vuelta es algo así como comentar un partido de fútbol en el descanso, y eso es exactamente lo que hicimos la semana pasada. Muy buenas, Alberto. Nos quedamos a la mitad porque más no podíamos ofrecer el otro día, ¿te acuerdas? Hola Fernando, gracias de haberme invitado de nuevo a la Contracrónica. Más que quedarnos a la mitad, nos quedamos en los peloteos iniciales
antes de comenzar el partido, cuando solo sabemos quiénes son los que van a salir a jugar. Bien, ya sabemos no solo quién ha salido a jugar, sino quién ha ganado las elecciones, aunque se podría decir que ganar, han ganado dos. La primera vuelta la ganaron con autoridad el Frente Nacional, o mejor dicho, la Agrupación Nacional, y la segunda vuelta la ha ganado la Francia Insumisa, mejor dicho, el nuevo Frente Popular. Ambos han crecido de manera consistente desde las últimas elecciones legislativas en el año 2022. En fin, si hay algo que se está produciendo en Francia hoy es una radicalización de las posturas políticas, porque los partidos más centrados, como el Ensemble, el partido de Macron, o los republicanos, han quedado reducidos no a la mínima expresión, pero se han quedado perjudicados, sobre todo en comparación a cómo estaban hace 7 años, en aquellas elecciones legislativas del año 2017, que es cuando Macron llegó a la presidencia. En efecto, pareciera que la política francesa se ha radicalizado, y quisiera insistir en este aspecto de pareciera, porque ya si bajamos a los números en bruto nos damos cuenta que es menos vistoso de lo que el titular siempre nos puede decir. Y siguiendo con la metáfora del partido de fútbol que decíamos antes, si la primera vuelta es cuando salen los jugadores a calentar antes de comenzar el partido, ahora mismo estamos en el descanso, porque era falta por saber cuál va a ser la reacción que va a tener Macron para formar un nuevo gobierno, con quién se va a apoyar. Bien, vamos a los orígenes. Los orígenes, todo ha sucedido muy rápido. Esto empezó todo el 9 de junio, hace pues un mes exactamente. Estamos hoy a día 9 de julio. Hace un mes se supieron los resultados de las elecciones europeas. En aquel momento, el presidente francés, Emmanuel Macron, compareció por televisión. Aún no se conocían los resultados definitivos, solo las encuestas a pie de urna, y lo que vino a decir Macron, con una cara un tanto compungida, se le veía afectado por unos resultados que aún no conocía, aunque se los olían, es que la cosa se había puesto mala y quería dejar a los franceses hablar. Se hicieron muchísimas interpretaciones, bueno, hasta yo tuve la mía, hice un programa sobre este mismo tema, de los riesgos que entrañaba convocar elecciones. ¿Te acuerdas que lo comentamos en su momento? No sabía si realmente él estaba seguro de que iba a conseguir recuperar la ansiada mayoría absoluta que había perdido en 2022, o simplemente quería poner el país a prueba, el sistema a prueba, a ver si conseguían que, tirando los dados sobre la mesa, lo que saliese le beneficiase. A la vista está que mucho no le ha beneficiado. Aunque tampoco le perjudica abiertamente, porque ningún grupo tiene mayoría para imponer un primer ministro. Pues a lo mejor soy muy optimista, y ya cuando hace una semana hablábamos de la primera vuelta, yo te planteaba que una de las posibilidades de esta convocatoria hubiera sido un ejercicio democrático, que Macron, a la vista de los resultados de las elecciones europeas, donde un porcentaje notable de franceses estaba apoyando a la Agrupación Nacional, por tanto muy lejos de la situación política que el propio Macron había vivido cuando se produjeron las elecciones legislativas de 2022, donde ese apoyo a la Agrupación Nacional era mucho más minoritario, pues quizás lo que decidió fue: vamos a darle la palabra a los franceses y que nos digan ellos qué es lo que quieren. Entonces, es una posibilidad que nos puede parecer demasiado bonita, pero a lo mejor es la real. Ha decidido que va a hacer un auténtico ejercicio democrático, sobre todo porque el árbitro del partido sigue siendo él. Entonces sigue siendo Macron quien toma la última palabra de a quién va a permitir que gobierne de aquí hacia el futuro. De modo que era un riesgo limitado. Podemos decir, ya, pero está permitiendo que puedan llegar al gobierno partidos que no compartan sus ideas. Cierto, pero es que en la asamblea que tenía hasta la convocatoria de las elecciones tenía que estar permanentemente negociando con partidos que no compartían sus ideas. Bien, lo bueno de hacer un programa electoral un día después de la noche electoral, no a renglón seguido, es que ya contamos con resultados definitivos, es decir, no estamos hablando de porcentajes escrutados, ni de encuestas, ni nada de esto. Lo que tenemos ahora mismo es un mapa curioso, porque la primera fuerza política por número de votos del país es la Agrupación Nacional de Marine Le Pen. Tengo el número de votos aquí ya definitivo. La Agrupación Nacional, concretamente Jordan Bardella, que es el candidato, ha sido el candidato al cabeza de lista de este partido, ha obtenido 10.647.000 votos en la primera vuelta y 10.110.000 en la segunda vuelta. Es decir, poco más de 10 millones. Nos encontramos con que el Frente Popular obtuvo 8.995.000 votos en la primera y 7 millones pelados, 7.005.000 en la segunda vuelta. Luego ya el partido de Ensemble, el de Gabriel Attal, estaría muy por debajo, en torno a los 6,5 millones. Luego la primera fuerza política por número de votos es la Agrupación Nacional, pero por las peculiaridades del sistema electoral francés se han quedado por debajo en escaños. Vamos,
que los de la agrupación nacional, que se les veía ayer, el domingo por la noche, muy enfadados, y en cambio a los otros muy alegres, en principio no deberían tener motivos para enfadarse porque han firmado un resultado histórico en las legislativas. Nunca antes la agrupación nacional, por supuesto, en ningún momento de la época del Frente Nacional ni siquiera soñaban con esto, pero en los últimos 7 años nunca han estado tan cerca del poder y desde luego nunca han sido la formación más votada. Pero hombre, hay que entender que anden disgustados porque ellos pensaron que iban a conseguir, no, en ningún momento creo que contemplaba la posibilidad de mayoría absoluta, pero sí de ser el partido que tuviera la mayoría de los diputados en la Cámara. Hay que hacer una matización en las cifras que acabas de dar porque nuestros escuchas se habrán dado cuenta que los 3 partidos que has mencionado, los 3 han tenido menos votos en segunda vuelta que en primera vuelta, lo cual es normal si recordamos que en la primera vuelta ya quedaron asignados más de 70 diputados. Por lo tanto, hay 70 circunscripciones que no votaron en la segunda vuelta. Claro, si ganan con más del 50% de los votos. Con lo que inevitablemente van a tener menos votos porque hay menos franceses que están votando. Pero vamos a hacer más ejercicios con las cifras para que entendamos hasta qué punto ese supuesto giro a la izquierda que ha vivido Francia. Ha sido unas elecciones legislativas tanto en primera como en segunda vuelta con un alto nivel de participación, por encima del 65%, frente a las legislativas de 2022 que estaban por debajo del 50%. Es decir, ha votado mucha más gente en 2024 que en 2022. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a fijarnos en el caso del Frente Popular para que entendamos por qué hoy ya se han sacado las navajas y están empezando a machetearse unos a otros en el Frente Popular y luego podemos entrar en esto. En la primera vuelta, el Frente Popular, como tú has señalado muy bien, consiguió casi 9 millones de votos. Pero en la segunda vuelta consiguió 7 millones. Perdió 2 millones de votos en una semana. Perdió 2 millones de votos. ¿Vale? Por el contrario, el partido de Ensemble de la République ha perdido 100.000 votos. Recordemos que es normal que pierdan votos porque hay menos circunscripciones, pero es una bajada, digamos, razonable en base a la cantidad de circunscripciones que dejas de votar, igual que el medio millón de votos que ha perdido la Agrupación Nacional es razonable. Pero perder 2 millones de votos de la primera a la segunda vuelta nos está dando alguna indicación. Pero vamos más lejos. ¿Con cuántos votos se ha quedado el partido de Emmanuel Macron? Se ha quedado con un poco más de 6 millones de votos, cuando hace 2 años consiguió 8 millones. Es decir, han perdido 2 millones por el camino. ¿Cuántos millones tenía el Frente Popular hace 2 años? 6 millones y medio. ¿Cuánto ha conseguido ahora? 7 millones. Es decir, le ha robado a Macron medio millón de votos, con 15 puntos más de participación en las elecciones. Es decir, que han arañado hasta el fondo del barreño el Frente Popular a todos los que le podían votar. Por supuesto, por la distribución, la forma de asignar a los diputados, la cuestión de la segunda vuelta, al final han conseguido una gran cantidad de representantes. Pero estas cuentas que estoy echando yo, las están echando ellos también. Y se han dado cuenta que han llegado al tope. O sea, han dicho, ostras, en las circunstancias en las que estamos, con lo fácil que nos lo ha puesto Macron para convertirnos en la gran alternativa a la extrema derecha que iba a llegar y demás. Y todo lo que hemos conseguido arañar después de tantas vueltas es medio millón de votos en estos 2 años con 15 puntos más de participación. Ojo, perdiendo 2 millones de votos. Lo decíamos en el programa de la semana pasada. Una de las características de las primeras vueltas de las elecciones francesas es cómo le gusta a los franceses jugar en las primeras vueltas. O sea, gente que votó en la primera... Si estamos perdiendo 2 millones de votos en el Frente Popular, es que gente que votó en la primera vuelta al Frente Popular por hacer la broma de yo voto al Frente Popular porque soy muy alternativo, cuando han dicho, ostras, es que en la segunda vuelta el voto es definitivo, no le han dado el voto. Han dicho, bueno, va, yo puedo hacer el tonto en la primera vuelta, pero en la segunda no les voto. Ten en cuenta que tenían los del Frente Popular, la agrupación nacional tenía 31 escaños ya elegidos directamente, entre ellos el de Marine Le Pen. Y 39, perdón. Y el nuevo Frente Popular tenía 31. En cambio, el partido de Macron solo tenía 2. Uh-huh. Luego, en este caso, sí que estaban los votantes del partido macronista, estaban más predispuestos a ir a las urnas. Porque tenían que ir a votar, no habían ganado sus candidatos en la primera vuelta, pero tenían posibilidad de hacerlo en la segunda. Sí, pero aquí recuerda que ha estado en la cuestión de la desestimación, que es cuando pasa esa segunda vuelta y dependiendo de los porcentajes permiten que pasen 2 candidatos o 3 candidatos o incluso 4. 4 es muy raro, ha habido alguno, pero es muy raro. Entonces, en principio, cuando pasaban 3 candidatos... Que es el famoso triangular. Eso es. Si uno era del Frente Popular y el otro era del partido Macron, el Frente Popular desde el primer día dijo: los candidatos que estén en tercera posición del Frente Popular se retiran, para que sea solamente un enfrentamiento directo de Macron contra Le Pen. Y esperamos que a cambio la gente de Macron haga lo mismo. Y ahí no ha sido tan absoluto.
sí que la mayoría del partido de Macron sí que se retiró, pero hubo unos cuantos que no lo hicieron. O sea que ha habido voto táctico como en las elecciones británicas, que entre laboristas y liberaldemócratas llegaron a un acuerdo tácito para no molestarse en las circunscripciones donde había posibilidad de sacar a los conservadores. Ha habido en efecto ese voto táctico, y eso es lo que ha permitido al final inflar el número de representantes del Frente Popular, a pesar de que el número de votos... Claro, yo he estado dando las cantidades comparando el partido Macron con el Frente Popular. Es que en el caso de Agrupación Nacional ha sido una brutalidad, porque ellos en las elecciones de 2022, en la segunda vuelta, tuvieron 3,5 millones y aquí han tenido 10 millones. O sea, los tipos han sido capaces de encontrar 6,5 millones de votos, muchos de la abstención, por esos 15 puntos, muchos vienen del macronismo, pero a lo mejor hasta tenemos que empezar a buscar si no han ido más allá a conseguir votos. Bien, vamos a dejar los votos a un lado, que ya se sabe que la cantidad de votos cuando hay sistemas mayoritarios de por medio y también cuando hay sistemas proporcionales, ya sabéis que no existe sistema electoral perfecto, no puede ser que no sirva para nada tener más votos que el contrario, porque al final la cuestión es cuántos escaños tienes. No vale nada decir sí, somos el partido más votado. No sirve de nada ser el partido más votado si no tienes más diputados que, es decir, más votos, más escaños que otros partidos. El reparto por escaños ha quedado de la siguiente manera. El Frente Popular se ha quedado con 182, Ensemble con 168. Por cierto, ¿cómo se dice ensemble en francés? Ensemble. Ensemble, pues mira, muy parecido a como yo pensaba. Hay que abrir un poquito la A, pero muy parecido. Bueno, en los de Ensemble con 168 y después la Agrupación Nacional con 143. Luego ya vendrían los republicanos y partidos más pequeños. Bien, tenemos un país que está dividido en tres, pero además de una manera descarada, y ninguno llega, es que ni se acerca, queda lejísimos de la mayoría absoluta. La mayoría absoluta en la Asamblea Nacional Francesa es 289 escaños, ya que hay un total de 577 en esta asamblea. Bueno, conforme a cómo está organizada la Quinta República, de la asamblea sale el primer ministro, y ese primer ministro tiene que tener la confianza de una mayoría absoluta de la Cámara. Esto es lo que fuerza las famosas cohabitaciones de las que hablábamos la semana pasada. Pero aquí es donde, de nuevo, esos números que acabamos de mencionar entran en valor, porque como son coaliciones de partido, las tres que has mencionado, quizás la de la Agrupación Nacional sea la más sólida. Después de todo, por partidos que no por coaliciones, el partido más votado es el de Agrupación Nacional y el segundo más votado es el de Macron, Renaissance. Entonces, la cuestión está en que a partir de ahí Macron podría sencillamente ir desgajando pedacitos de las diferentes coaliciones y quedándoselas él. Entonces, en este momento es cierto que con sus diputados de Ensemble, si saca al Partido Socialista del Frente Popular y se queda con los republicanos, se queda, creo que son 5 diputados de la mayoría absoluta, ¿vale? ¿Eso qué significa? Pues que en estos momentos, en el Frente Popular, como he dicho antes, ya se han sacado los machetes para machetearse unos a otros, porque están diciendo, la clave es, si yo me pongo cabezón y queremos que sea Mélenchon el primer ministro, y por tanto hacemos un giro radical a la izquierda, y esto, con el crecimiento tan brutal que ha tenido la Agrupación Nacional, ¿qué pasa al cabo de 3 o 4 años? A lo mejor nos comen con patatas al Frente Popular. Pero ¿qué sucede si el Partido Socialista más los republicanos, es decir, lo que decíamos la semana pasada, y aquí entonces si ocurriera yo me habría equivocado la semana pasada cuando dije, parece que va a haber un primer ministro por primera vez que no sea ni socialista ni golista? Pues no, tal cual está la composición ahora, puede ser que volvamos a tener una vez más un primer ministro que salga o del Partido Socialista o de los golistas. Claro, podría ser incluso François Hollande, que ha salido elegido diputado. Que ha sido el primero. Es muy curioso porque ha habido dos voces en el Partido Socialista. Por un lado, el secretario general del Partido Socialista, Olivier Faure, que ha dicho no, hay que ir todos juntitos al Frente Popular. Pero es que un minuto antes François Hollande salió diciendo, bueno, a lo mejor hay que empezar a ver cómo nos organizamos para que esto no se radicalice mucho. O sea, ya hay dos voces en el Partido Socialista para que el que quiera escuchar a la que le interese puede escucharlo. Hay que tener en cuenta, y esto es importante, que Emmanuel Macron fue ministro de Hollande. Eso es. Es que al final la política francesa se ha complicado muchísimo, porque el mamotreto presidencial, todo ese aparato en torno a Macron, llámese Ensemble, llámese la República en Marcha, o como lo has comentado, Renaissance, que es su verdadero partido, todo eso está formado por retales salidos del Partido Socialista y de los republicanos. Pero es que si nos vamos al Frente Popular, nos encontramos que aquello es una jaula de grillos. No sé cuántos partidos hay, pero creo que como 18 o una cosa así, de los cuales hay 4 grandes, pero que hay un montón de intereses cruzados en ese partido y de protagonismos. El propio Mélenchon, el domingo por la noche en París, estaba atribuyéndose toda la victoria a él, diciendo que exigían el gobierno, que lo querían ya, poco menos que lo quería él, que tenía que ser, que había ganado las elecciones y que tenía que ser él el próximo primer ministro, pero claro, no es tan fácil.
porque él no representa al Frente Popular. Hombre, él no era la cabeza de lista del Frente Popular. No, y es normal que él lo exija porque sabe que es el discurso que tiene que enviar para que las bases agiten a las cabezas y le digan, oye, no me apuñaléis por la espalda, que sé que es lo que estáis dispuestos a hacer. Pero, como tú estabas diciendo, es que Macron ha tenido 4 primeros ministros, los hemos mencionado aquí en el programa pasado. Los 2 primeros, Philippe y Casté, venían de los republicanos, y los 2 siguientes, Elisabeth Borne y Gabriel Attal, venían del Partido Socialista. O sea, a ver si entendemos que Macron ha estado gobernando hasta ahora con su partido y con aquellos que ha logrado sacar, digamos, de la centro izquierda y del centro derecha, que siguen teniendo representantes y que sumaditos todos se quedan al borde de la mayoría. Bien, ese ha sido el truco de Macron para mantenerse tantos años en el poder, saber ir pillando de un sitio y del otro. Ahora bien, el Macron del año 2017 no podía ni imaginar que la agrupación nacional, que estaba en aquel momento en pleno proceso de transformación, todavía se llamaba Frente Nacional en el año 2017, iba a llegar a lo que ha llegado. Porque lo verdaderamente novedoso, y a mí lo que me ha llamado la atención de estas elecciones, que ya sabes, hay mucho militante y mucho activista que estaba contentísimo o tristísimo el día 30 por la noche y lo mismo el día... Pues eso, el día 7 por la noche, unos quejándose de que venía el fascismo el día 30 y una semana más tarde diciendo que por fin, que habían esquivado la bala, y al contrario, unos diciendo que por fin llegaba el orden y la ley y llegaba la civilización a Francia, y una semana más tarde diciendo que todos los franceses eran bobos y que habían votado por las violaciones y los crímenes. No sé si habrás seguido este espectáculo tan poco edificante en las redes, con la militancia de uno y de otro. Ya sabes que en España se vive muy a fondo las elecciones francesas, y al final, detrás de todo eso, de esa cantidad de ruido, lo que hay es un tipo haciendo cálculos. Es la clase política francesa de toda la vida tratando de hacer cálculos para mantener el poder, que sí, es lo más probable. Sí, pero de todas maneras sí que ha señalado el titular principal, y es que a pesar de que el Frente Popular, la agrupación nacional, no ha conseguido la mayoría de diputados, ha conseguido tal cantidad de votos que está marcando una tendencia. Claro, uno puede pensar, bueno, pero es una nueva oportunidad en la que no han llegado al poder. Sí, pero si algo caracteriza a Marine Le Pen es que es una corroda de fondo. O sea, ella sabe que es algo que llegará cuando llegue, que esto es una cuestión de seguir avanzando y seguir avanzando, y la prueba es dónde estaba el partido cuando lo dejó su padre, dónde lo ha colocado hoy. Entonces, una carrera de fondo muy interesante. Pero además, una carrera de fondo más interesante todavía en relación a algo, porque le hicieron una entrevista hace 4 días a Marine Le Pen, una periodista que en nuestro ámbito español pues podía militar en La Sexta, Apolline de Malherbe, donde tuvo a bien Marine Le Pen recordar que ellos siempre aceptaban los resultados electorales, que sus seguidores no salían a las calles a quemar contenedores ni a violentar a nadie, y que sencillamente esa actitud es la que progresivamente le había permitido ir creciendo poco a poco. Entonces, hace 4 días probablemente Marine Le Pen tenía encuestas de sobra para saber que no llegaba a donde iba a llegar, y por eso cuando Malherbe le preguntó si iba a aceptar los resultados, dijo sí, los he aceptado siempre y los voy a volver a aceptar. Pero claro, es una carrera de fondo. Entonces, frente a esa carrera de fondo, en realidad, aquí sí que habría un perdedor, que es Macron. No ha logrado frenar esa carrera de fondo. El proyecto político que Macron puso en marcha no ha sido capaz de asentarlo. No ha sido capaz de asentar lo que decíamos la semana pasada, pues los 2 grandes problemas a los que se enfrenta Francia. ¿Qué hacemos con un país envejecido e inseguro? ¿Cómo resolvemos esos 2 problemas? Él traía recetas radicales para hacer el cambio, no lo ha conseguido. No es el nuevo Frente Popular la alternativa que se está construyendo es la agrupación nacional. Bueno, la agrupación nacional desde 2012 ha pasado de tener los resultados mejores de su historia, no son estos, son los de las presidenciales del año 2000, por número de votos estoy hablando, lo único que, claro, en las presidenciales solo puede haber un presidente y da igual que tengas muchos votos, si quedas segundo te des lo mismo, esos votos poco menos que los tiras a la basura. Pero en el caso de las legislativas el número de votos sí se traduce en escaños. En las elecciones presidenciales francesas de 2012, que se presentó, acuérdate, aquellas elecciones de Sarkozy contra François Hollande, que terminó ganando Hollande, se presentó ya Marine Le Pen, porque su padre se había jubilado o le habían jubilado, y todo lo que obtuvo fue el 17% de los votos y 6 millones de votos. Bien, en las últimas elecciones, las del año 22, es decir, 10 años después de aquellas, estamos hablando de que esta mujer, ella solita, se hizo con el 41% de los votos, del 17 al 41%. Es un salto de gigante. Ningún otro partido ha conseguido algo así con una paciencia de cartujo. Luego es normal que ella el domingo por la noche dijese que bueno, que tranquilos, que la cosa marcha.
No, el domingo no. La entrevista fue el jueves o el viernes. No, pero ya sí, ayer el domingo lo repitió. Lo volvió a repetir, repetir, lo volvió a repetir diciendo que la cosa marcha, que el futuro lo ven brillante, que no... que esto quizá haya que esperar una legislatura más, pero esta mujer es de una paciencia, como decía antes, una paciencia de cartujo. De hecho, si hay algo en la política francesa que es llamativo en los últimos años, aparte de la implosión del Partido Socialista francés, que llegó a ser todopoderoso en su momento, es el crecimiento sin tregua de este partido, hasta el punto de que le ha salido un competidor de Reconquista, el de Semur, a la derecha, que por cierto en estas legislativas no se ha comido un colín. Y todo esto se debe a la labor de transformación que ha hecho Marine Le Pen sobre este partido. La, ¿cómo lo llaman? Desdiabolización o desdemonización o algo así. Eso es. Se puede decir que ha sido exitosa. Sí, hombre, es cierto que de vez en cuando les surge alguna voz discrepante que suelta la burrada que va a llegar a todos los titulares, porque posiblemente buena parte del electorado piensan como ese que ha tenido esa voz inesperada, pero a pesar de todo ya consigue transmitir esa imagen de nos estamos moderando y demás. Pero vamos más lejos, y aquí me quedo con lo que dice el líder de los republicanos que se ha ido con Marine Le Pen, con Ciotti. Él critica mucho con qué facilidad se aceptan ciertas medidas por las que pueden apostar el Frente Popular absolutamente desmedidas. Y uno piensa, es que claro, hemos llegado a un punto en esa radicalidad de la izquierda que los líderes históricos del Partido Socialista, y podemos hablar de Mitterrand como podemos hablar de Léon Blum, probablemente a estas alturas del partido mirarían lo que propone el Frente Popular y dirían, hostia, pues a lo mejor de repente estoy más cerca, no voy a decir de Le Pen, pero de Macron seguro, que lo que propone el Frente Popular. El Frente Popular está muy radicalizado, al menos ciertas partes del Frente Popular. Traen un programa de verdaderos máximos. E incompatible completamente con los planes de estabilidad e incluso diría que con la propia Unión Europea. Ya sabes que una de las cosas que le cargan a Marine Le Pen es el tema europeísta, más luego con ciertas complicaciones, por ejemplo su posición respecto al conflicto en Gaza, su posición respecto a la guerra de Ucrania, vamos que son dos caras de la misma moneda, pero es curioso porque la prensa, al menos no sé si en Francia sucede lo mismo, pero la prensa de fuera de Francia trata de hacer salvedades con el Frente Popular y le consiente cosas a los izquierdistas franceses que no consentiría bajo ningún concepto y que no consiente, de hecho, a los derechistas franceses. Es curioso porque cada vez que, insisto, puede haber un partidario de la agrupación nacional que suelta un disparate, inmediatamente se llena de titulares y los miembros del nuevo Frente Popular dicen disparate sobre disparate. La posición en el conflicto de Gaza es muy interesante porque es de un antisionismo que roza casi una postura nazi en algunas de las declaraciones públicas que hacen, ¿vale? O sea, hay gentes de Frente Popular que claramente pueden abogar por la desaparición absoluta del Estado de Israel sin dejar huella de ese Estado. La actitud que manifiestan unos cuantos representantes del nuevo Frente Popular en relación al mundo islámico, donde hay que permitir absolutamente todo, incluso la marginación de la mujer, porque es su cultura, cuando aparentemente una de las banderas de la izquierda ha sido siempre la defensa de los derechos de la mujer. Todo eso choca porque uno dice, ostras, es que te pones a leer el programa electoral del Frente Popular y parece más fascista que lo que te propone la Agrupación Nacional. A mí, de verdad te lo digo, me ha sorprendido la radicalidad de sus posturas, especialmente después de presenciar las elecciones británicas, donde la izquierda ha hecho el proceso inverso. Se ha desradicalizado después de los años de Corbyn y le ha ido bastante bien. En Francia ha sucedido lo contrario. Quizá porque, bueno, iba a decir, se encuentran en la oposición, pero los laboristas también. Pero ahí fíjate que, por eso insisto en el hecho de que posiblemente la gran derrota de Macron no son estas elecciones, porque al final va a seguir siendo presidente, si quiere seguir siendo presidente, hasta que expire su mandato y probablemente va a poder montar un gobierno más o menos complejo, sino esa idea que traía cuando llega a la presidencia hace 6 años de poder renovar completamente la política francesa enfrentándose a los grandes problemas, y no solamente no ha conseguido resolverlo, sino que además le han crecido los radicales. De modo que la verdadera derrota de Macron no ha sido las elecciones legislativas, sino el hecho de que de esas elecciones lo que salen son dos grupos absolutamente radicales que traen unas agendas tan alejadas de lo que Macron defendía, que esa es la gran derrota. Cabría incluso la posibilidad, no sabemos porque nos metemos ya en el verano y en las vacaciones, pero cabría la posibilidad de que Macron esté incluso barajando un anticipo de las presidenciales. Es una prerrogativa presidencial hacerlo. Sí, y no habría de sorprendernos. Bien, que de repente dijera, bueno, pues aquí ya está, hasta aquí llego y lo dejo. Claro. Unas presidenciales a las que él no se presentaría. No, él no se puede presentar ya a las presidenciales. Sí, bueno, claro, no puede optar a un tercer mandato.
Pero ahí y estamos. Su partido desaparecería porque es que esos partidos de color amarillo han girado en torno a su figura. El macronismo no tiene sucesor. No, pero ahí estaríamos lo que tú siempre tratas de evitar, mirar la bola de cristal. Y es cierto que hoy, si hay algo que no sabemos es qué es lo que va a hacer Macron mañana. Hoy de momento sabemos que ha dicho a Gabriel Attal que se mantenga como primer ministro, que no acepta su dimisión, es la única decisión que conocemos que ha tomado, por lo tanto, de momento no ha optado por nadie, sino por continuemos hasta ver cómo se organiza, pero yo creo que ni siquiera él mismo sabe qué va a hacer. Tienen, de hecho, unas Olimpiadas por delante que se celebran este verano en París y, claro, tampoco están para mucho movimiento. Es más, podría suceder que al final la cosa se duerma hasta el mes de septiembre. Es lo más probable, de hecho. Posiblemente. Y si además en la Eurocopa Francia tuviera la suerte de ganarla, pues ya está. Está jugando en la Eurocopa también. Sí, hombre, las semifinales contra España. Juega contra España, las semifinales. Caray, eso no tenía idea. Bueno, sí, porque el otro día ganó España con Alemania, que me enteré porque estábamos presentando un libro en Málaga. Estábamos mientras se jugaba el partido. ¿Cuánto ganó? Ganó 2-1 Alemania. Pues uno de los goles, ¿te acuerdas que lo oímos en la calle? Oímos los dos. El segundo no me acuerdo, pero sí, el primero ya luego nos dijeron los lectores, que lo estábamos firmando, que ya preguntamos quién ha ganado. Nos dijeron, no, ha sido España y tal, por 2-1. Bueno, pues el otro día jugó España, pasó a las semifinales, yo no me había enterado de en qué estado de la competición estaba, y en las semifinales va a jugar contra Francia. Mañana. Así que mañana, de hecho, bueno, fíjate, menos mal que no tenemos que presentar un libro mañana, porque si no me vería obligado a darlo por Twitch, aunque estoy convencido que hay más contraescuchas de lo que se piensa, que no les interesa nada el fútbol, ¿eh? Pero también es de reconocer, como me sucede a mí. También es de reconocer que entre los que estaban presentes en la sala había varios que estaban pendientes del teléfono siguiendo el partido mientras escuchaban nuestra presentación. Bueno, la verdad es que la presentación, esa es la razón por la cual la dimos por Twitch, y aun con todas se llenó en la librería Proteo de Málaga. Bueno, volviendo con el tema este de las elecciones francesas, Alberto, si te fijas, lo de Francia es el principal más grande es Alemania, pero sí desde el punto de vista político, hoy por hoy, es el país más importante de la Unión Europea. Tiene plaza en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, es un país con arsenal nuclear, en fin, que no es ninguna broma. Alemania, que tiene más habitantes y es más rica, no tiene esa, no sé cómo llamarlo, esa prestancia internacional y esa importancia, la capacidad de influencia que tiene Francia no la tiene ningún otro país. Que un país como Francia se desestabilice, ya sea a la izquierda o hacia la derecha, tiene consecuencias directas en la Unión Europea y en el resto del mundo. Sí, porque lo hemos comentado en más ocasiones, a lo mejor están marcando la deriva política que vaya a vivir Europa. Es cierto que podemos decir, bueno, partidos de extrema derecha ya están gobernando Europa en sitios como Hungría, en gran medida lo pueden hacer en Austria o en Polonia, pero claro, que Francia también se apunte a esa tónica, indudablemente va a tener una importancia notabilísima en la evolución de Europa, y hasta qué punto puede, bueno, la propia Italia con Meloni ya está en esa onda, hasta qué punto todo eso puede cambiar, porque claro, ya no somos países independientes sin ninguna relación con el vecino, estamos todos integrados dentro de la Unión Europea, y como tú dices, Francia tiene un peso notabilísimo dentro de la Unión Europea, solo ahora ya contrabalanceado por Alemania una vez que se ha retirado el Reino Unido, de modo que en efecto lo que ocurra en Francia, que nos quede aparentemente lejano, sí que va a influir, sobre todo cara a las políticas que se vayan a desarrollar dentro de esa Unión Europea. O sea, ¿qué sucede si al final Macron tiene que pactar con el nuevo Frente Popular? ¿Va a llevar esas políticas extremistas a Europa y entonces se lo van a permitir? ¿O le van a decir, oye, mira, chaval, mejor búscate un Frankenstein por ahí, recomponte y no me traigas estas ideas alocadas? O a lo mejor incluso le dicen, oye, pues a lo mejor con la regulación nacional te va mucho mejor para que te ajustes a lo que estamos haciendo en Europa. Con lo cual es muy interesante, insisto, estoy seguro que en estos momentos Macron no sabe qué es lo que va a hacer. Y nos quedaremos todos pendientes de ver lo que va a hacer, pero como tú dices, sí que su decisión va a tener una incidencia en ese gobierno de Europa, que por cierto, sigue sin estar confirmado. Creo que Ursula von der Leyen no se sabe aún. Sigue esperando que le den su bendición. No se sabe aún. Y a lo mejor la bendición depende de lo que este señor haga en Francia antes de tomar otras decisiones. Es muy probable. Es que tiene muchísimo peso, más del que imaginamos. Desde luego, en el concierto internacional, Francia tiene un peso bestial, muy superior a su tamaño, a su PIB y a su población. Fue vencedor de la Segunda Guerra Mundial y además tiene todavía un pequeño imperio ultramarino, como no sé si has visto las mapas de las elecciones, que parecen un montón de islitas por todas partes. Claro. Los Dom-Tom.
No olvidéis que Francia está presente en Sudamérica con un país, bueno, es una región del país que se llama Guayana, que es de cierto tamaño y además tiene posesiones o partes del país están en lugares tan lejanos como Nueva Caledonia, que está al otro lado del mundo, en las antípodas realmente. Bueno, esto significa que lo que pase allí, por donde vayan las cosas, va a influir directamente en países como el nuestro. El otro día lo decían, ¿no? Esto es una antesala de lo que va a pasar aquí. Son dos sistemas políticos muy distintos, una república semipresidencialista y una monarquía parlamentaria, pero la cercanía cultural está ahí. Ya sabes que España está llena de afrancesados. Aquí yo tengo delante uno, por ejemplo, y que no es tanta como, qué sé yo, hace 60 años, pero sigue siendo importante. La izquierda española es muy parecida a la izquierda francesa. La derecha española, especialmente la derecha identitaria, ha tomado como referente, desde que apareció, a los franceses y no a los alemanes o a los británicos. Y están haciendo un viaje muy parecido al que hizo Le Pen. O sea, esa larga marcha que tuvieron en los comienzos, donde eran 4 y nada más, y cómo progresivamente van creciendo, elección a elección van aumentando. Entonces, en ese sentido, ya lo hemos hablado tú varias veces, probablemente lo que estamos viendo con la agrupación nacional es lo que puede ocurrir con Vox de aquí a 10 años. Bueno, Vox no puede aspirar a la presidencia porque aquí no hay presidente, pero Vox, en cambio, sí se ha quedado más o menos estancado. Pero ha ido creciendo, pero de manera muy lenta. Pero es lo mismo que le ocurre a Le Pen. O sea, cuando Jean-Marie Le Pen se queda estancado porque se empecina en su frente nacional identitario, se le hace un lavado de cara con su hija y da el salto. O sea, que posiblemente estamos ahora mismo, ya te digo, es que Vox va 10 años por detrás o 15 años por detrás de lo que le ocurrió a la agrupación nacional. Bueno, aquí todavía el sistema político no ha saltado por los aires. Ya sabes, las últimas elecciones, el PSOE y el PP volvieron a ser, bueno, y con creces además, nunca han dejado de ser los dos partidos con más votos. El bipartidismo nunca ha desaparecido. Los dos grandes partidos pactaron la justicia el otro día. En Francia nadie se acuerda ya del Partido Socialista. No, pero ojo, como te acabo de decir, recuerda que hasta ahora no hemos tenido ningún primer ministro que no sea egresado del Partido Socialista o de los partidos bolistas. Del entorno republicano. Del entorno republicano. O sea que hasta ahora, incluso habiendo ya quedado reducidos a la misma expresión los partidos tradicionales, Macron se siguió apoyando sobre ellos para sacar a sus primeros ministros. ¿Por qué en Francia ha terminado complicándose? Piénsalo hace 10 años. Hace 10 años gobernaba François Hollande, en fin, estaba el sistema de la Quinta República en plenitud. Parecía que a este hombre, bueno, pues no le iban a ir mal las cosas, incluso podría presentarse a la reelección y ganarla, y que trasladarse mentalmente a 2014. Bien, la Francia de 2024 no se parece en nada políticamente a la de 2014. Sí, pero vuelvo a los dos grandes ejes de la política de Macron cuando llega al poder, que es la cuestión del envejecimiento de la población y la inseguridad. El envejecimiento de la población implica que el gasto que el Estado tiene que hacer para mantener esa población envejecida es muy elevado, pero sobre todo pensando en pensiones. La inseguridad implica todos los problemas de asociar la inseguridad con la inmigración que tú has comentado ya largamente en tus programas. Claro, si te das cuenta, frente a esos dos grandes problemas en torno a los que se vertebra toda la realidad política francesa, Macron no ha encontrado soluciones. Hay dos partidos que aportan sus soluciones. Entonces el nuevo Frente Popular es el que incide más en el Estado social. O sea, ¿consideras que hay que seguir dando protección social a aquellos, empezando por los jubilados? Pues más protección social todavía. Ya veremos de dónde sacamos el dinero, nos endeudamos, aumentamos los impuestos y ya veremos. Pues si Francia tiene una deuda del 300% pues sobre el PIB. Al 1000%. No se puede endeudar más. Mientras que el Frente Nacional se ha apuntado al otro gran problema de la inseguridad, vinculándolo con inmigración. Entonces, ¿cuál ha sido el cambio en estos 10 años de François Hollande aquí? Que esos dos grandes problemas estaban ahí, o sea, el elefante estaba en mitad de la habitación, o los dos elefantes están en mitad de la habitación. Macron quiso enfrentarse a esos dos elefantes, no ha sido capaz de capturarlos, se le ha ido de las manos, y entonces aquellos partidos que dan respuestas maximalistas frente a esos problemas son los que están avanzando. En el tema de la delincuencia, que en Francia preocupa mucho porque ha crecido de forma sensible en los últimos años, hay además ha habido una serie de casos muy mediáticos con infanticidios de por medio. En este caso la acusan, como bien sabes, a los inmigrantes que hay en Francia. Pero claro, en Francia hay inmigrantes desde hace una cantidad considerable de inmigrantes desde hace lo menos 60 años. No es un fenómeno nuevo en Francia. Sí, como hablábamos la semana pasada, es un problema de impunidad. En el momento que no eres... O sea, en el momento que no transmites la idea de es necesario que te adaptes, no ya a las costumbres culturales del país, sino al marco legal del país,
que entremos en esa política buenista de, bueno, tiene sus hábitos, sus tradiciones, sus culturas, a lo mejor tenemos que respetarlo y a partir de ahí vamos a ver qué sucede, pero lo que sucede está en que si sus tradiciones chocan con el marco legal y por respetar sus tradiciones les permitimos que salten el marco legal, estamos permitiendo la impunidad. Entonces el problema no es que sean inmigrantes, el problema es que se les ha permitido que puedan saltarse el marco legal en base a un supuesto respeto a determinadas tradiciones culturales. Entonces, claro, ¿cuál era la solución? La solución era, desde el día número 1, decirles, mirad, este es el marco legal que tenemos. Tú y yo lo hemos hablado a menudo, hay un símbolo por antonomasia que es muy fácil de reconocer, es el famoso velo islámico que llevan las mujeres. Entonces, la mujer que se pone un velo es una mujer que acepta su papel de ser sumiso frente a los hombres. Bueno, pues en principio en España no aceptamos que las mujeres sean sumisas frente a los hombres, al contrario, esperamos que tengan la misma igualdad de derechos hombres y mujeres. En el momento que nosotros aceptamos que una mujer lleve un velo, le estamos aceptando que rompa nuestro marco legal. Y claro, aquí es posible que incluso entre tus contraescuchas haya quien a pesar de todo defienda a aquellas mujeres que quieren llevar el velo. En la intimidad de tu casa, lo que te dé la gana, ¿vale? Como si te quieres poner cueros y látigos. Pero en el espacio público tú tienes que demostrar que aceptas el marco legal en el que vives y en ese marco legal no está permitida la sumisión de la mujer al hombre. Y sin embargo, en Francia, es que el problema del velo es muy significativo porque ha sido algo que llevan arrastrando desde hace tantísimos años. Pero claro, cuando yo estudiaba en Francia ya se planteaba como un problema, se permite, no se permite. Es cuando empezaron a aparecer niñas en los institutos llevando el velo y se empezó a decir si se podía o no se podía permitir que las niñas, no, hay que respetar su tradición cultural. Ahí está el error. En el momento en que por un supuesto respeto a la tradición cultural, lo que damos es impunidad a saltar el marco legal. Hace un año, justo a principios de julio del año pasado, hicimos una contracrónica sobre esto, es cuando se ardió París, y ardió de forma literal a raíz de aquello que sucedió en una banlieue en Nanterre, que la policía disparó contra un joven y le mató, acuérdate, que se puso todo el país patas arriba. Fue justo al empezar el verano del año pasado. Bien, esto ha retraído a muchos policías de actuar, sabiendo lo que les pasó a los del caso de Nanterre. Sí, pero como hay varios. Pero es lo mismo que en gran medida puede estar ocurriendo en España, donde en el momento en el que frente a una actuación policial que puede ser violenta, y recordemos que una de las características que tiene la policía es que les permitimos que ejerzan la violencia dentro de un marco legal, o sea, la policía sí puede ejercer la violencia dentro de ese marco legal, pero el marco legal contempla la posibilidad de que ejerza la violencia. Entonces, si dentro de ese marco legal tú has ejercido la violencia y a continuación descubres que van contra ti, a pesar de que tú has ejercido la violencia dentro del marco legal, a la siguiente ocasión, pues yo no voy a hacer nada. Y si yo no voy a hacer nada, supone que una de las herramientas que impide la impunidad no funciona, porque sabe que si funciona van a ir en contra de él, incluso aunque esté dentro del marco legal, y por tanto aumenta la impunidad. Luego, esa máxima de que todo se debe a los inmigrantes, lo digo así, sin cortarme lo más mínimo, creo que deberían revisarla. No es tanto la inmigración, que en Francia siempre han tenido una inmigración altísima, hoy es llegada de los rincones más remotos de la tierra, especialmente de partes de su antiguo imperio, pero inmigrantes españoles tuvieron un montón, italianos, polacos, en fin, de portugueses de todas partes. Si algo caracteriza a Francia es que ha sido una tierra de promisión para mucha gente durante muchísimo tiempo y los problemas de delincuencia los están teniendo ahora. Luego, establecer esa correlación a mí se me hace difícil. Es muy curioso con esto de la inmigración porque justo anoche cuando se cerraban las votaciones me escribió una colega que vive en el sur de Francia y que es de origen español y me decía, afortunadamente no ganó Le Pen, con lo cual no se van a seguir metiendo con los extranjeros o no nos van a expulsar a los extranjeros. Y yo le dije, claro, es que si deciden expulsar a los inmigrantes tendrán que empezar por expulsar a la alcaldesa de París, Ana Hidalgo, al que fue primer ministro Manuel Valls, al que fue presidente de la República Sarkozy y al propio Jordan Bardella, líder de la Coalición Nacional, que es de origen italo-argelino. O sea, si nos ponemos a expulsar, porque claro, la cuestión está en que no solamente expulsamos a los inmigrantes, tenemos que expulsar a sus hijos. Porque claro, no vas a dejar al niño si te está sacando al padre. Con lo cual la lista de personas que he dicho o son directamente inmigrantes que llegaron, en el caso de Ana Hidalgo de Valls, desde España, o gente que ha sido de segunda generación. Entonces, ya digo, si supuestamente van a expulsar a los inmigrantes, lo tienen difícil porque aparte que tienen que sacar a mitad del país, tienen que cargarse incluso a un presidente de la República. Así que si quieren arreglar los problemas que tienen con la inseguridad ciudadana, que no señalen tanto a los inmigrantes y que señalen a la causa del problema, que no es otra que la impunidad, es decir, que dejen actuar al sistema de justicia, que dejen actuar a los policías conforme a las leyes, obviamente, y a los jueces y demás.
y automáticamente no será inmediato, pero poco a poco irá cayendo esa tasa de criminalidad, porque cada vez que empieza a funcionar bien un sistema de justicia, la primera víctima, afortunadamente, es la criminalidad. Bueno, pues vamos a ir terminando ya, que te tienes que ir, Alberto. Estás hoy más liado que la pata de un romano, ¿eh? Sí, pero además tengo mis obligaciones universitarias, entonces tengo que cumplir antes que nada con mis obligaciones universitarias. Has venido aquí corriendo. Y después con estos placeres del análisis político. Has venido aquí corriendo y me dices, tengo solo un rato porque me tengo que ir, que he montado una reunión no sé dónde. Digo, bueno, aquí tenéis, está hecho un broker este Alberto. Viene de Segovia y está en Madrid, quiere pasar el menor número de horas posible en Madrid y organiza todas las reuniones de golpe para hacerlas y luego volverse, porque yo entiendo que te vas de vuelta al pueblo. Por supuesto, has venido a Madrid, es un visto y no visto. Ahí está, suficiente. Bueno, vamos a terminar ya, vamos con Pizarro, que nos habla de las elecciones británicas, de Keir Starmer concretamente, y ahora volvemos para despedirnos, como él se merece, de Alberto Garín. Sacan a gorrazos al último socialdemócrata de derechas y entra un socialdemócrata de izquierdas para ver si este sí puede congeniar las malas consecuencias del Brexit con el mantenimiento de un estado de bienestar tornado en un estado de malestar general. Deseando que lo consiga, no imaginamos cómo va a hacerlo y menos si pretende aplicar su melífluo programa. Toca esperar. Un cordial saludo de Pizarro. Y hasta aquí, queridos amigos, llega la contracrónica de hoy. Alberto, despídete de tu amada audiencia. Pues agradezco a los contraescuchas que me han permitido regresar hoy a comentar la política francesa. Como ellos bien saben, yo no me meto en estas cuestiones políticas, pero en el caso de Francia y de Guatemala, que es mucho menor, pues me atrevo a... ¿Podrías empezar con más países? Me atrevo, no. ¿Podrías empezar a darle a otros países? No, habría que estudiarlos, habría que conocerlos, habría que vivir en ellos y demás. Hay pocas cosas más entretenidas que la política internacional. A mí es lo que más me gusta del todo, con diferencia. Esa es la razón por la cual la mayor parte de contracrónicas son de política internacional. Algunas veces me dicen, ¿por qué no tratas más temas de España? Digo, porque chicos, España da para lo que da, para 1 o 2 programas al mes, como mucho. Y hay meses que ni eso, que tengo que forzarlo. En fin, pues nos vamos a ir ya. Estamos, como bien sabéis, a 9 de julio, mañana 10, y estaré de vuelta. ¡Hasta mañana!